Hola, hola a todas. Vamos a empezar desde Hashem. Bueno, nosotros dijimos de que, hola, pasen. Nosotros dijimos de que estos jueves los vamos a robar, que son jueves que son en verdad de la clase de Mishle para tomar clase sobre los días de Elul y sobre la preparación que tenemos que tener para estos días. Entonces, antes de empezar, me imagino que todas nosotras acostumbramos a en la noche de Rosh Hashanah remojar la manzana con la miel. El año pasado explicamos qué simboliza la miel, etc. Pero también hay una costumbre muy bonita de seguir con esta costumbre y cada vez que uno coma pan, durante estos días hasta Hoshana Rabbah, digamos desde Rosh Chodesh Tishrei hasta Hoshana Rabbah son 21 días, si uno come amotzi, remojar el pan con miel, si es ashkenazí, y si hace la costumbre del Ben Ish Chai, remojar el pan con azúcar. Entonces, Jajamí me encontraron una cosa muy bonita. Entonces, nosotros en Rosh Hashanah remojamos la manzana con la miel y decimos para que tengamos un año dulce. Pero en cualquier oportunidad que podemos comer pan en estos días y que podemos remojar el pan con el azúcar o con la miel, también damos esa intención de que sea una cosa dulce. El Benei Sahar, uno de los grandes admorim del Hasidut, encontró una connotación especial con la miel, especialmente. En el mundo ashkenazí se hace más con miel. Dvash, ¿cuánto suma de gimatria? Dalet 4, Bet 2, Shin 300, 306. Dice el Benei Sahar, ¿saben qué otras dos palabras suman 306? La palabra Ab Arrahamim. Papá que es misericordioso. Es decir, nosotros cuando estamos, ¿cómo se dice? Poniendo la miel, estamos también simbolizando que queremos que Boreolam sea misericordioso con nosotros. Estos días que nosotros estamos viviendo, que son días especiales y son días de mucha cercanía con Boreolam, son días en los cuales Akadosh Baruj Hu está más cerca de nosotros que en el resto del año. De esto hay muchas marejas, ¿no? Y muchos pesukim que lo defienden esta idea, pero especialmente el pasuk, digamos, uno de los más famosos que habla sobre estos días es Aryeh Shahag Milo Ira. Cuando un león ruge, ¿quién no tiene miedo? Entonces, los Fajamim encontraron un acróstico dentro de la palabra Aryeh, Aleph de Elul, Resh de Rosh Hashanah, Yud de Yom Kippurim, Hei de Hoshana Rabbah. Estos son días que son especialmente que nosotros tenemos una cercanía con Boreolam más grande que todos los demás días del año. El pueblo de Israel se compara con un león. Como dice el Pasuk, Bilam Rashá cuando quería maldecir y le salió todo al revés, y en lugar de maldiciones dijo bendiciones, en una de sus bendiciones dijo, Hen Am Kelaviyakum. Este es un pueblo, el pueblo de Israel es como un cachorro, un laví es un cachorro de león, Vekari Itnasa. Y se paran, tienen la fuerza de pararse como si es un león. Es decir, nosotros tenemos esa tjuna de león que viene con nosotros en nuestra sangre. Un león es un símbolo de alguien que no tiene miedo, alguien que puede enfrentarse a las circunstancias de la vida. No le da miedo, se cae, se lastima y puede pararse otra vez después de que se cayó. Cuando nosotros decimos que el pueblo de Israel tiene la midá, tiene la tjuná, tiene la aptitud de un león, nosotros estamos diciendo de que nosotros podemos ser leones. Y en estos días especiales, que son días leónicos, tenemos que aprender esa tjuná del león para tener la capacidad y saber que somos capaces de sobreponernos a situaciones de la vida que parece que uno no se puede parar, pero Hashem le inyecta a la persona esas cojot para que la persona sí se pueda parar. Nosotros sabemos que la mitzvah que destaca el día de Rosh Hashanah es tocar el shofar. Y como nosotros decimos, Yom Truah y Elahem, este es un día que va a ser el día de Truah.
¿De dónde se aprende que hay que tocar el Yom Teruah con un shofar? Jajamim hicieron un ekesh, Jajamim hicieron una relación. Así como en Yom Kippur, en el Yobel de Yom Kippur dice, Beyom Kippurim, Tabiru Shofar Bechol Artzejem. Cuando era Kippur de Yobel se tocaba el shofar, aunque no se puede hoy en día, los Jajamim prohibieron tocar shofar, es como Shabbat. Por eso el año pasado nosotros no tocamos el shofar el primer día de Rosh Hashanah, es Muxel el shofar. Cuando es Hol se toca el shofar. Entonces, en Kippur nosotros no tocamos el shofar. Lo que hacemos en recuerdo del shofar que se tocaba en Yobel es tocarlo Motzei Yom Kippur. Entonces, acá viene Kadosh Baruj Hu y te dice, tienes una mitzvah especial de tocar el shofar. ¿Qué bendición decimos cuando se toca el shofar? Acá hay una ordenanza de oír el shofar. No hay una ordenanza de tocar el shofar, sino hay una ordenanza de oír el shofar. Después, cuando termina shofarot, ¿nosotros qué decimos? Shomea kol truat amo Israel, ayom berrahamim. Agradecemos a Boreolam, gracias Boreolam, que tú oyes nuestro shofar. Entonces aquí hizo una pregunta, ¿el shofar es para que nosotros lo escuchemos o el shofar es para que Hashem escuche el shofar? ¿Quién tiene que escuchar el shofar? ¿Nosotros o Boreolam tiene que escuchar el shofar? Entonces viene Rabbi Jacob, Rabbi Tzadok Cohen Milublin y trata de explicarnos un poquito. Entonces vamos a irnos a la amidad de Musaf de Rosh Hashanah. Y en la amidad de Musaf de Rosh Hashanah está escrito, está dividida la amidad en tres partes. Malhuyot, Zichronot y Shofarot. ¿Qué decimos en Malhuyot? 10 pesukim que hablan sobre el Malhut Hashem en el mundo. Son 3 pesukim de la Torah, 3 pesukim de Nebim, 3 pesukim de Ketubim, son 9, y el 10º pasuk otra vez se regresa a la Torah. Y así este protocolo se repite en Malhuyot, en Zichronot y en Shofarot. ¿Qué decimos en Malhuyot? La tefilá del Alenu Leshavea. ¿Se acuerdan que el Alenu Leshavea siempre contamos ese chiste que Boreolam, el Alenu Leshavea se fue a quejar con Boreolam y le dijo, Hashem, no se vale, ¿por qué me pusiste al final de la tefilá? Toda la gente dice el Alenu Leshavea así cuando ya se está saliendo del Knis, cuando ya lo decimos de memoria, todo así desacomodado el Alenu Leshavea. Entonces yo quiero que me des un lugar de cabot. Entonces Hashem le dijo, la verdad tienes razón, te voy a poner el Alenu Leshavea que se diga en la mitad de la amidad de Musaf. Ahí todo el mundo te va a pelar como tiene que ser. El año pasado, me parece, o hace 2 años, nosotros hablamos un poquito de la tefila del Alenu Leshabeach. ¿Qué es el Alenu Leshabeach? ¿Quién la hizo? Dijimos que fue Yoshua cuando conquistó Jericó, y todo lo que significa, cómo es, empieza con Ain, termina con Dalet, que forma la palabra Ed, es un testimonio de la grandeza de Hashem. Pero en todo el desarrollo de la tefilá del Alenu Leshabeach, nosotros estamos hablando del Malhut de Hashem. Después viene la parte de Zichronot, que nosotros le decimos a Hashem, acuérdate de las cosas buenas que hicimos, acuérdate de la historia. Y después viene Shofarot. En Shofarot, si ustedes se fijan en el texto de los psukim de Shofarot, acá hay un Mahzor, no se hace mención a la Kedah. En Shofarot no se hace mención a la Kedah. Es muy interesante cuando, y llama la atención, porque en Shofarot no decimos nada de la Kedah. Cuando Hashem le dice al pueblo de Israel, yo quiero que toquen ustedes de Shofarosh el Ail, con un shofar que sea de Ail, aunque en verdad todos los Shofarot son Kesherim, menos el del toro, porque el toro nos recuerda a Geta Egel y no queda que el categor se haga sanegor, que quien nos acusa, es decir, si alguien ve un toro, lo primero que asocia al toro, bueno, aparte de que es carne kasher, pero fuera de lo que es una comida y un alimento, y que es el macho de la vaca que nos da la leche, también lo que eso significa es que nos recuerda al Geta Egel. Por eso nosotros en Pará Adumá, la Pará Adumá viene a lejaper en la metida de pata que tuvimos con el Egel. Pero ahora, fíjense,
Vamos a leer los pesukim de Shofarot. Atán igleta de Adam que bodeja. Tú te presentaste con esa nube de kabod y para hablar con nosotros. Mina Shamaim Mishmatem Koleja. Del Shamaim se oyó tu voz y había, ¿cómo se dice? Neblina. Todo eso hace alusión a Matan Torah. Kakatú betorateja, ubekol shofar ale mofata, kakatú betorataj, baí bayom asherishi, y aquí habla de Matan Torah. ¿Y qué describe los pesukim de Matan Torah? Bekol shofar hazak meod. Había una voz de un shofar muy fuerte, que todo el mundo tembló y todo el mundo tuvo mucho miedo. Y después sigue el pasuk Beneemar y otro pasuk Bejolam roim etakolot. Fíjense, todos estos pesukim hacen alusión a la palabra kol, a lo que es voz. Veela arar, ashan, vayaram, y todo el mundo tuvo mucho miedo y no quería moverse ni nada. Después, ubedibreko chejacatublemor, después en el Naví decimos, en el, ¿cómo se dice? En los que tuvimos en el Teilim decimos, Alá Elohim bitrua, Hashem bekol shofar. Y después decimos, Behatzotrot bekol shofar. ¿Se dan cuenta? El shofar viene acompañado en todos los pesukim que decimos en shofarot, el shofar viene acompañado de la palabra kol. Tikú bajó de shofar, bueno, aquí no, tikú bajó de shofar, etcétera, etcétera. Y después vienen los alelukot, que los alelukot dicen, alelú, el becochó, alelú birkeozó, alelú bikurotá, alelú beteka shofar, alelú benever bejinor, alaben Hashem y todo eso. Vealiedea de abadeja nebim, sukim de nebim, decimos, veayaba yomaú, itakaba shofar gadol, ubau audim beretzashur. Aquí está haciendo está nombrando al shofar como cuando venga el Mashiach se va a tocar un shofar grande y todo Am Israel se va a reunir. Y después, así sigue diciendo Pesukim, y después le pedimos a Hashem, ¿y cómo acaba los Pesukim de Shofarot? Kishomea kol shofarata, porque tú oyes la voz del shofar, umazin teruah, y oye la voz de la teruá, ve'ein domelach, y nadie se parece a ti en ese día, en esa cosa de escuchar la voz del shofar. Y ahora vamos a, bueno, en el transcurso vamos a tratar de explicar qué quiere decir esta verajá. Baruch ata Hashem, shomea kol truat amo Israel, ayom o sin ayom de Rahamim, según el nusach que cada persona dice. Entonces, ¿qué es esto de la voz? ¿Y qué representa el shofar? ¿Dónde hubieron cosas que tienen que ver con el shofar? ¿Y dónde hay situaciones en el cual el Tanaj habla de algo que se hace con el shofar? ¿Cómo se emite el sonido del shofar? ¿Cómo se hace el sonido del shofar? Se sopla. Cualquier persona que sabe tocar el shofar sabe que el shofar se toca soplando. ¿Cuándo aparece la primera vez un soplido en el Tanaj? Cuando Hashem crea a Adán y a Javá. Cuando Hashem crea a Adán y a Javá, les pone un molde, les hace un cuerpo de todas las tierras del mundo, hace un lodo, hace un molde, y eso era un muñeco. ¿Cómo le dio vida a ese muñeco? Baipach beapav nishmat haim. Agarró a Hashem y le sopló vida. Pregunta el Zohar de Nafaj, ¿de dónde sacó la vida el ser humano? Contesta el Zohar, midile Nafaj, de Hashem mismo. Hashem cuando lo sopló le metió a la persona una neshama, que es un pedacito de Hashem, y eso le da vida a la persona. Ese es el cuerpo junto con el alma, hace para que la persona pueda vivir. Ahí encontramos nosotros la primera vez que existió en la historia, un ejercicio de soplar algo. Soplando algo se logra el sonido del shofar. ¿Qué más vimos después? Adam Arishon se equivoca. El Pirkei de Rabbi Eliezer desglosa desde que Adam Arishon es creado hasta que peca. En la hora 7 del viernes Hashem lo crea a Adam Arishon. Ahí le puso la neshama y todo. Después Adam Arishon lamentablemente, después en la hora 8 lo mete en el Gan Eden, en la hora 9
le ordena todas las cosas. La cosa es que la persona peca y Hashem la tiene que correr. ¿Cómo reacciona Adán Arishon y Javá cuando pecan? ¿Qué hacen? Se esconden, les da pena porque están desnudos y se esconden. Y viene Hashem y le dice, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás? Entonces, ¿qué contesta Adán Arishon? Et kolech shamati. Oí tu voz. No habla aquí Adán Arishon de algo que Hashem le habla, sino Hashem lo que está haciendo acá es provocó un sonido de voz. Muy bien, ¿dónde más oímos la palabra kol en el Tanaj? A kol Jacob, a Yadán y Esav, cuando Yitzhak va a bendecir a Jacob, también dice la voz es una voz de Jacob. Y después también lo relaciona con que olió, Vayarach Yitzhak, olió la ropa que tenía Jacob Avinu. Y ahí fue cuando Yitzhak Avinu, siendo ciego, no puede entender bien cómo pasa, huele a Gan Eden, huele la ropa del Gan Eden, que es un momento donde Hashem nos quiere enseñar a nosotros que el pueblo de Israel hace teshuvah. ¿Por qué? Porque dice el pasuk, Vayarach et Begadav, y olió sus ropas. Viene el Midrash y dice, Al tikre Begadav, el Bogdav. No leas Begadav, sino lee Bogdav. Begadav es sus ropas y Bogdav son sus renegados. De acá aprendemos de que Afilu Israel, el más rayá de Israel, tiene siempre un chance de hacer teshuvah. Entonces, acá vemos una relación que hay entre la voz, el sonido que se emite de la boca de una persona, incluso cuando todavía no se modela en palabras. Kol es una voz, puede ser un gemido, puede ser un grito, puede ser un sollozo, puede ser un suspiro. No necesariamente tiene que ser una palabra. Las palabras, a diferencia de palabra con una voz, la palabra limita una idea. Si yo nada más me paro a llorar sin hablar nada, ni una palabra, ese llanto, ¿cómo se dice?, es más expresivo que un montón de palabras, porque las palabras limitan, encierran un sentimiento y nada más. Esta relación que existe entre la voz per se, que es la voz del shofar, y la capacidad de nosotros de poder comunicarnos con Hashem vía la voz, ese es el shofar. Pero también hay otra cosa que tiene que ver con la capacidad de poder hacer teshuvah. Cuando Adán y Javá pecan y comen del Etz Hadat, todos los sentidos fueron afectados por ese haram. ¿Qué sentido? El sentido de la vista. Dice el pasuk ahí que Bateré, ella vio que la fruta está bonita. El sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del oído, porque ella le escuchó a la Nahash. El único sentido que no fue lastimado en el Het del Etz Hadat es el olfato. El olfato no fue lastimado en el Het del Etz Hadat. No dice en ningún momento que Adán y Javá olieron. Por eso hay una costumbre, no sé si ustedes lo hacen también, de que en Shabbat se huele, el Hadas, huelen cosas. Entonces una de la respuesta original es ¿por qué se huele? Porque hay que aumentar en Berajot, como todos los días decimos 19 Berajot en la mida, 19 por 3 ya te da bastantes, y hay que decir 100 Berajot por día, y en Shabbat la mida es mucho más corta y no tiene 19. Entonces, Marvin Bibrajot, se buscan cosas para decir más Berajot. Pero en el mundo cabalístico, lo que se dice es que se acostumbra a oler, porque el olor, como fue el único sentido que no fue lastimado en el Etz Hadat, Shabbat tiene una relación especial con el olfato. Y de todas las cosas, el olfato es el sentido que le hace bien a la Neshama. ¿Por qué se hace Besamim en Motzai Shabbat? Porque la Neshama Yetera se sube al Shamaim y la persona se siente como que está medio desmayada y necesita oler eso. Ahora, Reach, que se parece mucho a la palabra Ruach y se parece mucho a la palabra Yerijó, y nosotros en su momento en Naví dijimos que en Yerijó sucedían dos cosas. Llegaba el olor, el aroma del Ketoret hasta la ciudad de Yerijó, y también se oían las kolot del Bet HaMikdash hasta Yerijó. Es decir, el reaj, que es algo que simboliza lo pnimí, lo interno de uno, y la voz
que significa algo que es más profundo que las palabras, tienen una relación especial con el shofar. ¿Y cómo lo vemos eso? Con los psukim que leímos recién, en los psukim de Shofarot, en el cual se repite otra y otra y otra y otra vez la palabra kol, 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 kolot, 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 kolot. Es decir, Hashem está esperando algo que suceda cuando nosotros tocamos el shofar, que es un sonido que no tiene palabras, es un sonido que traspasa, rompe lo que una palabra puede decir, porque una palabra limita, en cambio una voz rompe con todos los limitantes. Y Hashem está esperando que ese sonido sea el que hace una magia en especial, una magia tan grande que viene David Amelech y dice, Alá Elohim Bitruá, Hashem Bekol Shofar. En el día de Rosh Hashanah, Hashem primero está en la silla, Alá Elohim, Elohim es Midat Adin, está en la silla de Alá Elohim Bitrua, antes del sonido del shofar, Hashem está juzgando a Am Israel. Cuando escucha, dice la Gemara, que el pueblo de Israel está tocando el shofar, se cambia de silla, o ver mi quise Rahamim le quise Adin. Se cambia de silla del quise del din, perdón, al revés. Mi quise Adin se cambia de silla del din y se va a la silla de Rahamim. ¿Cómo logramos las personas hacer eso? Tocando el shofar. ¿Qué representa esto de tocar el shofar? ¿Por qué tocando el shofar se hace una cosa tan grande? ¿Cómo es el shofar? El shofar tiene un pico chico y termina ancho. Cuando una persona tiene que servir vino, agua, coca, lo que sea, agarra una botella que tiene el pico chico y la sirve en una cosa, en un recipiente que tiene el pico grande. Si quiere hacer al revés, si quiere pasar de una cosa grande a un pico chico, lo más probable que pase es que se manche el mantel, ¿no? Porque es muy difícil pasar de algo ancho a algo angosto. Akadosh Baruj Hu quiere que nosotros utilicemos la analogía del shofar para volvernos dadores. Es pico chico, le da el grande, no al revés. Digamos, en la época, cuentan a Jamim que en la época del Bet HaMikdash ponían alcancías. ¿Y qué forma tenían las alcancías en el Bet HaMikdash para que la gente de Tzedakah? Tenían forma de shofar. Entonces dicen de chiste, ¿por qué el Getafka tenía forma de shofar? Porque podías meter y después ¿cómo la sacas? Por el cosito chiquito no se puede sacar. Entonces, lo que quiere decir aquí es que una persona, cuando se acerca a Boreolam, el acercamiento que tiene la persona con Boreolam es de chico a grande. Es decir, uno empieza con un sentimiento, tiene que acercarse a Boreolam con un sentimiento de anabá, de humildad, de introspección. ¿Sí? ¿Cómo decimos nosotros también en Shir Hashirim? Ashmieni et kolech. Hashem quiere que nosotros le hagamos oír a Él nuestra voz. Esa voz que es la voz donde nos desahogamos con Él, esa voz que es la voz que le pedimos nuestras necesidades. En el Perek Haftet de Teilim, dice, Mismor le David, lo decimos el viernes en la noche. Abula Hashem beneelim, Abula Hashem kabot baoz, Abula Hashem kebot shemo, ishtahabur aram, Kol Hashem alamayim. Hashem se escucha la voz de Hashem sobre el agua. Kol Hashem bakoach. Viene el Midrash y dice, Kol Hashem bakoach, todas las cosas que va a describir Hashem aquí se refiere a Matan Torah. Hashem se le presentó a Israel en Matan Torah bakoach, con fuerza, Behadar, con belleza. Shover Anazim, era una voz tan potente que se rompían los árboles. Vaishaver Hashem et arzea Lebanon. Kol Hashem Jotzev leavot esh. Hashem partió el fuego. Kol Hashem Yahil Midbar. Se presentó en el desierto. Kol Hashem Yeholel Ayalot. Aquí nos vamos a detener tantito. La voz de Hashem Yeholel Ayalot. Ahora vamos a tratar de explicar qué es Yeholel. Tiene varios perushim. Ayalot son las gacelas. Es Ayal, es el carnero. Del Ayil, del Ayil se saca el shofar. Si ¿vienen a la clase de la morada de Bori? ¿Aquí? Ok, porque la morada de Bori da 1:12:30. Si quieren, a mí no me molesta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué es el Ayil? Nosotros sabemos que todos los shofarot son kesherim,
para Tkiat HaShofar, menos cuál no se usa, el de la vaca, como dijimos antes, el del toro, porque eso nos hace acordar a Jeta Egel. Pero la Gemara aprende de que es mejor tocar con un shofar de carnero. ¿Por qué? ¿Qué nos recuerda el shofar de carnero? Akedat Yitzhak nos recuerda el shofar del carnero. Ahora, nosotros empezamos la clase diciendo que qué chistoso, en el Mahzor, en los psukim de shofarot, no se hace referencia a la Akedah. Cuando se nombra los psukim de shofarot no se dice nada de la Akedah. Se habla mucho del Mashiach y se habla mucho de Matan Torah. Es decir, el shofar nos recuerda a nosotros que Hashem va a mandar un Mashiach y nos recuerda a nosotros el compromiso que nosotros tuvimos en Matan Torah. Y también nos recuerda a nosotros, aunque no lo dice en el Mahzor, lo que es la Akedat Yitzhak. ¿Qué es Yeholel Ayalot? El shofar hace que las Ayalot, que las gacelas tengan Yeholel. Yeholel, hay varios perushim de la palabra Yeholel. Yeholel quiere decir que le da miedo. Yeholel quiere decir crear. Yeholel quiere decir varias cosas. ¿Qué pasa con la Ayala? La Ayala, la gacela, es un animal muy guapo. Muchos animales se lo quieren comer. ¿Qué hace la Ayala cuando está a punto de dar a luz? Parece que tiene su matriz muy chiquitita. Entonces, cuando está a punto de dar a luz y empiezan con contracciones, ella se va a un arroyo, a un lugar, para empezar a pujar y empieza a hacerle tefilá a Boreolam para que Hashem la ayude. Pero el feto no sale la gacelita, no sale. Entonces, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Manda una víbora que la pique a la Ayala, no venenosa, que la pique, y del susto del piquete de la Nahash, dice el Midrash, ¿qué hace? Se le viene el parto y da a luz. No, es un tipo de Ayala, no todas las gacelas. Así dicen Jajamín sobre el mismor de la Natseja, la Yelet Ashahar. Imaginemos nosotros que somos una gacela. De por sí somos súper perseguidas, las gacelas son súper perseguidas porque todos los animales salvajes se la quieren comer. Entonces dice, yo me voy a escapar de los depredadores que me quieren comer y voy a dar a luz. Y está todo el tiempo muy asustada porque está al borde del Nahal para dar a luz. De por sí tiene mucho miedo que ahora que va a dar a luz está súper indefensa, porque si viene un león y se la quiere comer, ella no puede hacer nada, está en trabajo de parto. Y encima Hashem va y le manda una Nahash. ¿Qué siente la Ayala en ese momento? Chao, ya Hashem no me quiere para nada. Si de por sí corro peligro de muerte, de que me ataquen, encima me manda Hashem una víbora peligrosa para que me pique, pero ella no es consciente que gracias a esa víbora se alivia. Y gracias a esa víbora se alivia más rápido y puede escaparse luego. Esto es lo que dice el Teilim, Kol Hashem Yeholel Arayot. La voz de Hashem es la que hace cambios en el nacimiento que tiene una Ayala. Lo único que a ella la salva de la muerte es esa Nahash. Que ella interpreta que es una cosa mala y después se da cuenta que es una cosa buena. ¿Quién de los Shvatim se compara con esta Ayala? ¿Quién se compara de los Shvatim con una gacela? Naftalí. ¿Sí? Naftalí, como dice el pasuk, Ayala Shluja. Corre rápido, se apura. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es el zrizut que nosotros estamos hablando? El zrizut es no es apurarse nada más, sino es hacer las cosas, como dice el Ramjal en su libro, en Mesilat Yeshanim, que habla sobre zrizut, es hacer las cosas con diligencia. ¿Qué quiere decir? Es no correr porque ya se me hizo tarde, entonces estoy corriendo. Es zrizin makdimim le mitzvot, ¿no? Mitzvah vale ya deja altach mitzena. Las mitzvot no hay que dejar que se hagan hametz, es aprovechar las oportunidades. Vienen los hajamim y dicen, esto es lo que representa el shofar. Hay un kol que salió en algún momento de la historia y esa voz se repite y se regresa a la historia en cada Rosh Hashanah. La voz que Adam Arishon escuchó y con esa voz se dio cuenta que metió la pata, dice, Et kolech shamati, escuché tu voz y ahora me doy cuenta que pequé, necesito hacer teshuvá. La voz
de la Ayala, la voz de que Hashem nos pica a nosotros y nos llama, y la voz que Hashem se le presenta a Abraham Avinu. Cuando Hashem se le presenta a Abraham Avinu y le dice, ¿sabes qué? Lo que Abraham Avinu entendió que es, tiene que matar a su hijo. Abraham Avinu dijo, ok, no hay un amor más grande que el amor de Abraham Avinu que sentía por su hijo Isaac. ¿Por qué? Hola. ¿Por qué? ¿Y quién era Abraham Avinu? Era el símbolo del amor, ¿no? Era el Gesed. No había alguien que era más dulce, que invitaba a su casa a la gente. Y después de tantos años tiene un hijo. Y después Hashem le dice que tiene que hacer algo que él entendió que ¿qué es? Matar a su hijo. Hashem no le dijo que lo mate, pero él entendió que lo tenía que matar. Entonces, agarró a Abraham Avinu todo ese amor que tenía para su hijo, ¿y qué hizo? Dijo, yo se lo voy a dar a Boreolam. Ese amor se lo voy a dar a Boreolam. Y esa representatividad de lo que es la aquedad de Isaac es la que hasta el día de hoy nosotros usamos en la tefilá para decirle a Hashem, acuérdate que existió en la historia una persona que agarró todo el amor de él y lo santificó para Hashem. Veo Omer que existe una situación que una persona agarre todas las capacidades que tiene una persona y la pueda entregar a Boreolam. ¿Qué hace Hashem? Hashem le dice, me gusta esta cosa que tú hiciste y yo voy a presentar esto como un antecedente que año con año Am Israel utilice para que sea una defensa para Am Israel. Y Abraham Avinu va con Hashem y le dice, mira Hashem, te voy a decir una cosa. Cuando tú me dijiste que lo que yo entendí que tenía que matar a mi hijo, yo tenía que contestarte. Yo podía haberte dicho, ¿cómo me estás diciendo que mate a mi hijo si tú hace un ratito me dijiste que Ibezaraja y Karele Hazera? De tu descendencia van a seguir viviendo los Yudim. Entonces, a ver, ¿cómo? Si tengo nada más un hijo único y lo tengo que matar, ¿cómo se va a cumplir esto? ¿Pero qué hice yo? Me contuve mis ganas de contestarte. Yo no te contesté nada y no te dije nada. Y hice lo que tú querías que yo haga. Entonces, yo te pido un favor. El día de mañana, que tú tengas que contestarle a los Yudim cuando los Yudim te pidan Yeshua, Parnasá, esto y el otro. Y tú le puedas decir a los Yudim, no se la merecen ustedes, tienes que contestarle, no les contestes. Así como yo me aguanté y no te contesté, tú tampoco no les contestes a los Yudim. ¿Qué le contestó a Kadosh Baruj Hu? Le dijo, Gam levaneja. Entonces, también yo voy a hacer así con tus hijos. Es decir, que esa capacidad que tuvo Abraham Avinu de someterse a la voluntad de Hashem sin preguntar nada, y no nada más sin preguntar nada, con alegría. ¿Cómo sabemos que Hashem se la puso todavía más difícil? Porque en todo el trayecto de la quedad de Isaac, si uno se pone a los pesukim de adentro de la parashá de Vayera, son pesukim que Hashem todo el tiempo quiere hablar con Abraham Avinu. ¿Hashem le dijo a dónde tenía que llevar a Abraham Avinu? No. Hashem lo mantuvo en jaque a Abraham Avinu. Cuando vayas y llegas ahí te aviso. Hashem en todo momento estaba hablando con Abraham Avinu. Para que una persona pueda hablar con Abraham Avinu, y con Boreolam, y pueda tener nebuá, ¿qué estado de ánimo tiene que tener? Tiene que estar alegre, porque si no, no hay nebuá, se va la nebuá. Por eso, Elisha, el Naví, cuando se puso nervioso y vio a Yehoram que le venía a consultar unas cosas, ¿qué hizo? Se le fue la nebuá, tuvo que traer a alguien que le toque un instrumento musical para que le regrese la nebuá, porque vio la cara de un rayá, se le fue la nebuá. En el trayecto que Abraham Avinu va con Isaac a hacerse la quedá, ¿qué vemos? Que en todo el trayecto Hashem sigue hablando con él. ¿Qué quiere decir? Que el estado de ánimo que tenía Abraham Avinu estaba feliz. ¿Cómo se puede entender que Hashem le dice a una persona, mata a tu hijo y esta persona está feliz? No se entiende. No se entiende el tema de la quedad, no se entiende. No se entiende cómo una persona puede tener un vínculo tan grande con Hashem. Es inentendible. Bueno, no sé, mejor porque él en verdad hablaba con Hashem, no sé. Sí, él hablaba con Hashem, él tenía nebuá. Pero matar al único hijo, está cañón. Y que lo haga con esa capacidad de entrega tan grande y canalizar todo el amor que él tenía con su hijo único, que Hashem se lo mandó a los 100 años. Es una cosa muy difícil de entender.
El shofar no nada más representa eso. El shofar representa, ¿qué dijimos? Matan Torah. Viene el Kuzari y dice, Matan Torah, ¿sí es entendible? Que Hashem agarre una mataná toba, que Hashem la tenía preparada la Torah antes de crear el mundo, ¿no? Dentro de las 7 cosas que Hashem hizo antes de crear el mundo, que es la Torah, la Teshuvá, el que se acabó, del Mashiach, etcétera, etcétera. Y va y Hashem tiene una relación con el humano. Tampoco no se entiende. El Kuzari dice, es absolutamente inentendible cómo puede haber una relación humano, Boreolam tan grande, y Hashem va y se la entrega al humano. Y el Mashiach, que es la tercera cosa que representa el shofar, también es algo increíble. ¿Se entiende que después de unos años que venga el Mashiach van a revivir los muertos? No se entiende eso. Está muy difícil. Pero estas 3 cosas, estas 3 cosas que no son entendibles son los que representan el shofar. El shofar viene a Kadosh Baruj Hu y le dice a la persona, yo quiero que agarres lo inentendible y te vincules conmigo también en lo inentendible. No nada más cuando me entiendes, sino cuando no me entiendes también yo quiero ese kesher contigo. ¿Cómo suena el shofar? Tú, una larga. Luego, ¿cómo nacen las voces del shofar? Las voces del shofar nacen porque la Torah dice en 3 lugares de la Torah, Yom Trua, Zichron Trua, Shabbaton Trua. Entonces, los Jajamim dijeron, si dice 3 veces, hay que tocar Trua, ¿no? ¿Qué es Trua? No sabemos. Vienen Jajamim y dicen, hay 2 opciones que sea Trua. O suspiros, y así dice la Gemara, como suspira una persona que está enferma, ¿no? Cuando alguien está enfermo, no se siente bien, ¿qué hace? ¡Ay, ay, ay! ¿No? Son suspiros así. Cuentan del Admur de Kloisenburg, un sobreviviente de la Shoah, de Tzantz. ¿Conocen Kiryat Tzantz en Netanya? ¿Fuiste en Netanya, Kiryat Tzantz? ¿No? Bueno, Netanya es una playa muy bonita en Israel, que tiene una comunidad de Hasidim de Tzantz. El Admur de Tzantz, no el actual, sino el anterior, él era un sobreviviente de la Shoah. Él tuvo una vida muy difícil. En la Shoah mataron a sus 11 hijos y a su esposa. Y el Rab, con un poder de resiliencia increíble, se salvó él, estuvo en varios campos de concentración, y no en varios, en Auschwitz creo que, porque en Hungría, muchos hasiduyot son de Hungría. Hungría fue uno de los últimos países que los nazis entraron en el 44. Entonces el Rab se estaba escapando de lugar a lugar, y cuentan de él que cuando fue Pesaj del 44, justo un tiempito antes que lo atrapen, que entren los nazis a Hungría, él estaba solo con su hijo, con un hijo que falleció, después lo mataron, se llamaba Akiva, y dijeron, bueno, estamos solos, vamos a hacer Leila Seder. Entonces, tenemos que hacer, sí, era Leila Seder. Entonces el hijo empezó a suspirar. Y le dijo, ¿por qué suspiras? Le dijo, por todas las tzarot que Am Israel está viviendo. Entonces levantó los ojos del Admur de Tzantz y le dijo, Boreolam, valora estos suspiros. Porque un suspiro de un yehudí puede romper hasta las cosas más altas en el Shamayim. Ese suspiro, por eso hay mucha gente que cuando suspira, luego dice un pasuk, para que no se considere eso como una queja, ¿no? Pero bueno, entonces, dice la Gemara, o es un suspiro. ¿Cómo suspira una persona? No suspira, no suspira así. Suspira, ay, al otro ratito, ay, al otro ratito, ay, como Shevarim, ¿no? Los otros Jajamín dicen, es gemido. Cuando unas personas lloran a un ser querido que se murió, entonces son cortitos, son 9. Entonces, como hay más lo que, es decir, la voz del shofar o recuerda muertos o recuerda enfermos, ¿no? Casi. Así es. Ahora, dicen Hazal, nunca puede venir una teruá solita, tiene que venir acompañada con una tequía al final y con una tequía al principio. Entonces, en total, para hacer la cuenta, se hacen, ¿cuántas voces? 30. En verdad deberían de ser 9, porque es una tequía al principio, teruá en el medio, una tequía al final, multiplicado por 3, porque dice 3 veces teruá. 3 por 3, 9. Como Jajamim no sabían que eran teruá, algunos opinaban que es Shevarim, que es tú, tú. Entonces, para salirle de Jehová con todas las deot que existen, ¿se tocan? No, 30.
30. En total, se acostumbra a tocar 100. Muy bien. ¿Por qué 100? Acabo de escuchar por qué. A ver, ¿por qué 100? Acabo de ver una clase, te lo prometo. Es una mujer, tiene que ver con una mujer. Sí. A ver. Dame una pista. Empieza con sí, el nombre de la mujer. Bueno, no es el nombre, es la mamá de un Sisera, no, con ¿no? Sama. Sisera y Yael, ¿no? Es La una mamá de señora Sisera. maldosa. A ver. La mamá de Sisera, ¿no? Que lloró. Espérame, no escucho. La mamá de Sisera, cuando llora, Era una malvada. ¿Por qué era una malvada? pero está llorando por la preocupación de su hijo. ¿Quién era? La mamá de Sisera. Eso, la mamá de Sisera, dice Esther, de Sisera, decimos nosotros. ¿Quién era Sisera? Sí, Sisera era un primer ministro de Midian, un Es el que rasha violó a Medusha. Yael, ¿no? Es el Sí, que lo viola mató a Yael, muy bien. ¿Sí? Pero era muy malo él mataba, era muy poderoso, muy malo. Era un Sarzabalé, no era el rey. Era el primer ministro de Midian. Y siempre que él acababa una guerra, como buen hijo Afilo, que ya estaba casado y ya era grande, iba primero ¿a dónde? A casa de su mamá. No es nuevo el tema este. Iba primero a casa de su mamá y le llevaba del botín de guerra muchos regalos a la mamá. Y la mamá disfrutaba de los botines de guerra que su hijo asesino asesinaba a personas, ¿sí? Y les robaba sus cosas y las asesinaba. Ok. Cuando lo mata a Sisera y a él, cuando le da la leche y lo deja dormido y agarra el yatet, la estaca de su casa de campaña y le corta la cabeza, y así Baruch Hashem, Am Israel ganó la guerra, en la época de Deborah Neviá, cuando decimos batalla de Deborah, etc. Entonces, la madre no sabía lo que estaba pasando, no sabía que su hijo había sido asesinado. Y Batashkev dice, ¿en dónde dice? En Shirat Deborah, en Shofetim, dice que ella se puso en la ventana y empezó a decir, ¿cómo puede ser que mi hijo tarda tanto? Nunca tarda, siempre me manda un WhatsApp, mami, ya llego, ten la comida preparada. Pero ahora no me manda. Y empezó a preocuparse. Entonces, al principio, ¿cómo somos las personas? Tratamos de calmarnos a nosotros mismos. ¿Y qué pensó ella? Está juntando mucha masari. Está juntando mucho. Entonces, como está juntando mucho, se está tardando más. Después dijo, ya es mucho esto. ¿Y qué hizo? Empezó a llorar. Dicen los jajamim, en los 100 gemidos que ella hizo, nosotros cada año tenemos que tocar, bueno, no es obligación, es costumbre. Se acostumbra a emitir 100 voces del shofar para contrarrestar los 100 gemidos que hizo la mamá de Sisera. Shema Israel. Es muy increíble porque estamos hablando de una señora mala, una bruja. Tiene fuerza en el Shamaim, en el llanto. Sefaradim, en verdad, no tocamos 100, tocamos 101, que es la gimatria de Mijael. Pero según la Torah, nada más, si uno va al Knis y nada más escucha las primeras 30 sentadas, bueno, igual nosotras, es importante que sepan, ni siquiera estamos obligadas porque es una mitzvah taseshas mangrama, es una mitzvah que determina el tiempo, la determina, no es como Shabbat. Estamos obligados de cumplir el Yom Tov de Rosh Hashanah, no podemos prender la luz ni nada, pero la mitzvah específica de tocar el shofar en el día de Rosh Hashanah no estamos obligados, pero es una mitzvah que las mujeres la asumimos de todos los años, entonces está muy padre. Y la que no puede ir al Knis, ¿qué hace? Le pide a alguien que le toque Sefaradim sin verajá, Ashkenazim con verajá, etcétera, etcétera. Esta cosa que Jajamim nos vienen a enseñar es ¿qué es este simbolismo de Truá? De esta voz que está no plana, está rota, ¿Qué simboliza esto? Viene Rabbi Tzadok Cohen Lublin y dice, una voz plana, que es la primera voz que se emite en el shofar cuando se empieza a tocar el shofar, ¿qué simboliza? La primera parte de la vida de una persona, la edad que tienen aquí algunas, ¿qué es? Cuando uno tiene mucha fuerza, ¿no? Y se come el mundo y quiere está todo rayadito. No rayadito, planito, todo derechito. Después viene otra época en la vida de la persona, después de los 50, que empezamos a decir, ya me duele acá, después de los 70, vamos a decir. Después de los 70,
Dices, oh, ya me duele acá, ya no puedo correr en la caminadora como corría hace unos años, ya me falta el aire, ya no puedo hacer mis aeróbics como hacía antes. ¿Está bien? Y después viene cuando uno dentro de 120 años, toda la familia de uno la llora a esa persona. Pero ¿cómo termina siempre? Con otro sonido largo, con otro sonido de positivismo. Así Hashem quiere que la persona viva la vida. En las buenas y en las no tan buenas también, pero tienes que tratar de vivir cuando no están tan buenas las cosas con el pensamiento de que en algún momento, ¿qué va a pasar? Van a mejorarse las cosas. Entonces, así empieza, tequía, shvarim, truá, tequía, y así lo multiplicamos 3 veces. Eso es lo que quiere decir. Eso es un remez, es una, ¿cómo se dice remez? Insinuación. Insinuación. Una insinuación, gracias. Insinuación. Una insinuación de lo que es el shofar. Pero en verdad nosotros, ¿por qué tocamos el shofar en Rosh Hashanah? Porque así Hashem dijo. Así pregunta la Gemara, Lama toquim be shofar be Rosh Hashanah. Rahamana, Hashem quiere que se toque el shofar, entonces tocamos el shofar. Y el Rambam, el Maimónides, así también dicen en la Jot Teshuvah, afilu que tocar el shofar gzerat akatuvu. Es algo que no entendemos, cómo el sonido del cuerno de un animal puede lograr una transformación en el Shamaim tan grande, hasta el punto que nosotros decimos en la Berajá, dijimos antes al principio, ¿cómo alabamos a Hashem cuando terminan los psukim de shofarot? Shomea, Hashem escucha el shofar de nosotros, uma'azin. ¿Cuál es la diferencia entre lishmoa y leazin? Son 2 verbos que quiere decir oír y escuchar en hebreo. Entonces, se sabe que leazin, que viene de la palabra ozen, azaná, oír, escuchar, ¿qué diferencia tiene con lishmoa? Lishmoa, dicen Jajamim, es merrajo, es de lejos, y leazin es karov, leazin es de cerca. ¿Cómo sabemos? Porque en esta parashá que vamos a leer, Kitabó, en la otra Nitzavim Vayelech, y en la otra, en Shabbat Shuva, en el Shabbat que Bezrat Hashem, vamos a vivir entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, se va a leer la parashá de Azinu. ¿Qué es Azinu? Es una shira, es un cántico que hace Moshe Rabbeinu antes de morirse, y dice, Azinu Hashamayim Badavera, Betishma Haaretz Imbrefin, que escuche el cielo lo que yo voy a decir, y que escuche la tierra lo que yo voy a decir. ¿Por qué 2 leshonot? Entonces, preguntan Jajamim, y esto es al revés que Ishayahu, el Naví Ishayahu dijo, Shimi Shamayim Beazini Aretz, oye el cielo y escucha la tierra. Es al revés de lo que hizo Moshe Rabbeinu. Contesta el Midrash y dice, Moshe Rabbeinu estaba más cerca ¿de qué? ¿Del cielo o de la tierra? Del cielo, era puro espiritual Moshe Rabbeinu. Entonces él habla, Azinu Hashamayim, habla de azaná, de oír cuando está cerca del cielo, y de la tierra, Shimiar, se escucha la tierra. Y Shayahu, que no tenía un nivel espiritual tan alto como Moshe Rabbeinu, estaba más cerca de qué? De la tierra que del cielo. ¿Qué le decimos a Hashem? Shomea Kol. ¿Qué dijimos que es Shomea? ¿De lejos o de cerca? Shomea. De lejos. Lejos. Cuando es Kol, cuando es nada más una voz, Hashem escucha, cabiajo, no se puede ni decir con Hashem, ¿no? Hashem escucha de lejos. ¿Cuándo Hashem está muy cerca? Cuando decimos truá, ¿sí? Umazin truá. ¿Qué era truá? ¿El sonido de qué? De dolor, de queja. Cuando Hashem está más cerca de nosotros es cuando nos quejamos. ¿Qué quiere decir nos quejamos? Cuando vamos con Hashem y le pedimos nuestras necesidades. La gente piensa al revés. La gente piensa que uno está más vinculado con Hashem cuando uno está en las esferas espirituales más altas. Viene la tefilá y ¿qué te dice? Estás más cerca de Hashem cuando vas a meter mañana la jalot en el horno y dices, dijo Shabbat Kodesh, Hashem, por favor que no se me queme, ya las últimas semanas se quemaron todas, qué mal, qué vergüenza. Eso es una tefila que está cerca de Hashem. En tu día a día, en tu yom que estás viviendo con Hashem, Hashem Ma'azin. Ma'azin está cerca. Ve'ein domelach. ¿Qué le decimos a Hashem? Nadie se parece a ti. ¿Qué quiere decir que nadie se parece a ti? ¿Que es muy difícil oír un shofar? ¿Qué quiere decir nadie se parece a ti? ¿Cuándo decimos que nadie se parece a Hashem? En la Amida hoy la decimos, en Mejayá Metim, ¿cómo decimos? Umi, Domelach, ¿quién se parece a ti?
Si vamos a fijarnos en todo, ya no nos da tiempo, pero si nos vamos a fijar en diferentes lugares de la tefilá, en ¿dónde más decimos? En Shabbat, en Akol Yoduja, también decimos que nadie se parece a él. En el contexto de ¿qué? De Tchiyat HaMetim, de revivir los muertos. Ahí, en el contexto este de revivir muertos, ¿qué decimos a Hashem? Nadie puede revivir muertos, nada más Hashem, ¿sí? Son de las tres cosas que no hay forma, nada más se las prestó por un ratito ¿a quién? A Eliyahu, a Nabi y a Elisha, que lo puedan hacer, pero fuera de eso no existe nadie que lo pueda hacer. Y el shofar. El shofar tiene una fuerza tan grande con nosotros que tiene la capacidad de renovarnos, de cambiarnos, de revivirnos. Esa es la fuerza tan grande que tiene el shofar y nosotros no nos damos cuenta porque no es nada más ir a oír el shofar o escuchar las voces, porque ¿qué tiene el shofar? ¿Qué es? Big deal, no es ni bonito el sonido que saca el shofar, no tiene nada. Si quisiera, la verdad es de que en las mitzvot, menos en la de shofar, en todas las demás mitzvot, ¿cómo hacemos las mitzvot? Con belleza, ¿no? Sukkot, Besat Hashem. ¿Qué vamos a poner? Adornos, y cadenitas, y colores, y fotos, y un montón de cosas. Y hay una mitzvah de Zekel Ivan Veu, ¿no? Hacer bello, la mitzvah de Arbat Aminim, bella, la mesa del Seder de Pesach, bello. ¿Shofar qué es? Un cuernito chiquitito, y una voz plain, no dice nada eso. Ahí es donde está Hashem, en donde parece que no hay nada y que está todo desastroso y que las cosas no están sirviendo, y así empezamos el año. La primer mitzvah del 5.700, bueno, no mamash, pero la primer mitzvah del día, del 5.782, ¿cuál es? Ir a escuchar el shofar. Y es ir a escuchar una voz que parece que no dice nada, pero tanto que parece que no dice nada porque no necesita decir nada, porque dice todo. Si en lugar de tocar el shofar lo que nosotros tendríamos que hacer es limitar las cosas a palabras, lo limitamos. Acá lo dejamos que se oiga la voz y que cada quien ishpochet nafsho, cada quien derrame su corazón en esas palabras que tiene de Torah. De escuchar el shofar. Esto es lo que representa la voz del shofar, esto es lo que representa Dafka, que se toca con un shofar, afilu que todos los cuernos de un animal kasher son kasher, se toca Dafka con un cuerno del Ail. ¿Y cuál Ail? El Ail de la Kedat Yitzhak. Y viene el Midrash y dice que de ese animal cada cosa sirvió para algo. El cuerno derecho sirvió que se tocó el shofar cuando Hashem dio la Torah. El cuerno izquierdo se va a usar cuando venga el Mashiach. Cada cosa, hay un desglose en Pirkei de Rabbi Eliezer de cada cosa. De la piel, por ejemplo, de parte de la piel del shofar, Eliyahu Hanaví se hacía su cinturón. Él tenía un cinturón de la piel del Ail, del carnero que Abraham Avinu hizo en el lugar de la Kedah. ¿Y cómo describe el pasuk? Veine Ail Ahar Nehaz. Había un carnero que estaba enredado. El carnero, los cuernos del carnero se enredaron en el árbol. ¿Qué simboliza? Dice el Midrash esto. Ajar está enredado, es Am Israel cuando está enredado ¿en dónde? En los problemas del Galut. O hay otra opinión que dice en la Saberot. Nosotros estamos todo el año enredados. Tenemos problemas, una cosa, lo importante, lo urgente mueve a lo importante y a veces no sabemos qué hacer. Viene el shofar y te dice, no te dejes enredar, úsame, tócame, acuérdate que Hashem está contigo en todos los enriedos que tienes en tu vida también. Yo no te abandono, de Hol Saratan Dotzar. También cuando hay un problema y un dolor, Hashem está con nosotros. El shofar es un shofar que aparte, después de todo lo que hablamos, ¿cuándo se tocaba? En el Yobel, en Kippur del Yobel. Nosotros no sabemos hoy, ya no se cuentan los Yoblot. Shemitah sí, este año 5.782 va a ser Shemitah en Israel, pero Yobel no se cuenta. ¿Qué pasaba en Yobel a diferencia de Shemitah? Todas las personas que habían vendido un terreno en Eretz Israel, en Yobel, ¿qué tenían que hacer? Regresar. Y lo mismo con los Abadim. Si alguien compraba un Eved, lo tenía que regresar. El sonido del shofar representa liberación. El sonido del shofar representa que seamos lo que originalmente éramos. ¿Cuándo? Antes del pecado. Hashem crea a Adam Arishon en el día de Rosh Hashanah. Ze Hayom Tchilat Maaseh
Maseja, nosotros decimos. En el día de Rosh Hashanah, antes del pecado, Adán peca. ¿Y qué le dice a Hashem? Te perdono del pecado que hiciste. Nada más ahora vamos a cambiar de función. Ahora, hasta ahora, ¿cuál era tu función? Están en el Gan Eden. Ahora lamentablemente pecaste, vas a tener que salir del Gan Eden, vas a tener que empezar a vivir eso, vas a tener que empezar a trabajar, vas a tener que empezar a tener relación con las cosas físicas. Entonces, tu función va a cambiar. ¿Y por qué Hashem lo hizo Dafka el día de Rosh Hashanah? Porque en Rosh Hashanah nosotros también tenemos que ir con Hashem y decir, Hashem, yo quise hacer durante el último año mi tafkid, mi función. Traté de hacer lo que mejor pude. Dame chance otro año que yo te demuestre que yo, aunque cambiaron las circunstancias y esta pandemia vino a trastornar todas las cosas y estamos en la completa, total y absoluta incertidumbre de que qué va a pasar, si sí, con la vacuna, sin la vacuna, bueno. Entonces viene Hashem y te dice, yo apuesto por ti, que tú vas a poder, y que vas a poder transformarte y que vas a poder cambiar y que vas a hacer lo mejor de tu misma versión. Muchas gracias. Bye. ¿Cuándo das esas clases? Ay, gracias.